La weá debería el partido antes. Ay, Qué bueno, que no qué quedó. lindo que hoy día partimos el podcast todos riéndonos. Estamos todos felices, ¿ven? Qué bueno. Sí, Quiero, las elecciones, pura quiero, alegría. quiero sincerarle a la gente que, que fue porque llevamos 10 minutos conversando. Entonces, primero me acogió Mirko en su bondad infinita. Yo lloré harto, debo decirlo. Y Quiero luego le decir, quitó la A. oiga, mandolino. ¡Oh! Espérate, me acordé de una weá. Ya, no, chao nomás, tarde. Tarde, a ver, espérate, ¿es tarde o no? Sí, es tarde. Ya, chao nomás. Oye, Y la cortina de Dabañino. ya, la escuchamos al tiro entonces. Ahora sí estamos, ahora sí estamos. Vamos, vamos, escuchémosla, como si fuera el comienzo. Alguien dijo por ahí que la pasta base de Daniel Jadwe fue su Naya fácil. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que solo Bachelet ha sacado más votos que Gabriel Boric en una primaria legal y que el hombre que trepa árboles hoy los mira a todos desde las alturas. Y en la derecha, Sichel dio la sorpresa. Se faenó a todos los partidos de Chile Vamos y mandó a Lavín a su retiro a los campos del sur. ¿Muchos votos? No, poquitos para hacer ganar, menos que Daniel Jadwe por de pronto. Pero el delfín de Chadwick tiene derecho a soñar. Llegó el momento. Mirko, Alberto y Darío, aportando al debate político más allá de las sumas de los votos, pensando en poder y no solo en elecciones. Aquí comienza La Cosa Nostra. Qué elegancia. Sí. Igual esa No se última puede tener mejor música, ¿no? de poder, No. de elecciones. No, Eso es como... impresionante. Sí. Llegó el momento, me encanta eso. Sí, sí. Pero no abusamos Porque de tal... todos estábamos esperando este momento, el momento del podcast de hoy. Ya, ok. Ganaste, Macari. ¿Qué es ganar? ¿Y qué es perder? Me gusta. Me gusta. No, yo creo que si hay una actitud neoliberal que va más allá de las estructuras clásicas que identificamos con el neoliberalismo, la ISAPRE, la AFP, todas esas cosas son la mentalidad de la competencia. No, yo creo que una cosa que vamos a tener que erradicar más temprano que tarde es la lógica de la competencia en la política, que es como yo hice una columna el jueves en la red hablando de eso, ¿no? Todos, y sobre todo los que están en política, tienen ese gen, ¿no? De mirar el asunto como una carrera a caballo, donde algunos apuestan su corazón y otra serie de cosas que tienen que ver con su historia y biografía, y eso es profundamente insano. La política es un espacio de construcción colaborativa de lo común. Para competir tenemos los equipos de fútbol y otras cosas más para jugar ese juego. Y entonces, afortunadamente, creo que la buena noticia, lo de ayer a mi juicio, o en qué sentido siento que el resultado en torno a mis expectativas es bueno, es de que nos salvamos de algo que iba a ser muy malo, que era una primera vuelta muy similar a la del año 70, y era mantener el país en la lógica de la Guerra Fría. Una elección con 3/3, donde siempre uno de los tercios que gana va a quedar en minoría en relación a los otros dos, aunque haya segunda vuelta. Y creo que nos salvamos de la discusión de la Guerra Fría porque claramente el país votó eso ayer, votó cambio. El gran clivaje de este tiempo, de este nuevo ciclo, y que inequívocamente comienza como momento cero en el estallido social, ¿no? En lo viejo versus lo nuevo, no en la izquierda contra la derecha. Y por eso que tenemos a los dos retadores de los respectivos rostros del establishment en sus sectores como ganadores. Así que en ese sentido sí, en ese sentido me siento ganador, pero no porque adhiera a una persona o crea una persona, creo que justamente vamos a una política en que tenemos que erradicar los personalismos y las adhesiones personales y el depositar la fe en el cambio, en la mejora en la vida, en los atributos
en las virtudes de una sola persona. Eso es una ilusión que yo identifico como propia de un infantilismo político en el que ha vivido el país por mucho tiempo. Mm. Sí, yo en ese sentido tiendo a tratar de buscar cuáles son los fenómenos más llamativos. Me parece que hay cosas que se despejan, hay cosas que no. Eh, para mí es muy claro que el- el volumen de movimiento de las preferencias respecto a esta primaria de las últimas semanas fue muy grande. O sea, que fue muy significativo el tránsito de las últimas 2 semanas. Eso hace que sea muy difícil comparar resultados de esta primaria con resultados como las dos primarias anteriores de las cuales hay experiencia. Porque en esas dos primarias anteriores la candidatura que estaba sindicada como preferente sencillamente se impuso. Y se impuso con claridad y más bien las discusiones eran quiénes se repartían los premios de consuelo. En este caso, la diferencia pareciera hablar de una consolidación, o sea, 20 puntos de diferencia en ambas coaliciones, entre el primero y el segundo, eh, una diferencia exorbitante, pero una diferencia exorbitante que se produce en un periodo de tiempo breve, reciente, que, que marca decisiones muy distintas, a mi juicio, en ambos sectores. En segundo lugar, se despejan cosas, por ejemplo, toda esta imaginación de una política basada en la política local decae. Los dos candidatos que centraban su poderío en ser alcaldes mueren y mueren horriblemente. Y por tanto ahí hay otro fenómeno que hay que dejar puesto, porque es importante entonces ir limpiando la escena. Había tanta creencia de que ese atributo era importante que el mismo Lavín hizo una cosa insólita, y aquí comentamos alguna vez absurda, de poner la palabra alcalde en medio de su campaña presidencial, en la convicción de que eso efectivamente tenía algún valor. Demostró no ser así, a mi juicio, que los dos alcaldes más exitosos del sistema, cuyas gestiones han sido un ejemplo para lo que sea, pero un ejemplo, resulta que pierdan de esa manera y no encuentren entonces atributos al respecto. Eh, y ganen con personas que efectivamente no vienen de un mundo ejecutivo, no vienen de experiencias ejecutivas, sino que más bien vienen, y aquí yo creo que hay que hacer un complemento extraño. La gente que sabe de política sabe que Sichel es un candidato que viene del grupo más neoliberal dentro de la derecha. Pero Sebastián Sichel, desde el punto de vista masivo, es un significante vacío. O sea, la gente que fue a votar por él, el grueso de la gente que fue a votar por él, no fue a votar por el candidato del piñerismo. No entiende que van a comprar acciones, le permiten a través de Sichel comprar acciones a Piñera en el futuro de la derecha. Eso no lo entienden. Creen que más bien es un candidato moderno, nuevo y más bien de centro. Eh, Esta elección estaba marcada a ser una elección donde se manifestaran las polarizaciones del proceso político chileno, y resulta que ganan los dos candidatos que más apostaron en cada coalición a ir hacia el centro. Eh, Todo esto que estoy diciendo es provisional, porque hay otros elementos que participan del proceso explicativo. Si uno Cuando uno, por ejemplo, hace trabajos de explicaciones cuantitativas, normalmente en sociología, para este tipo de fenómenos, tres variables
explican, no sé, el 80% del fenómeno. Da la impresión de que aquí no. Da la impresión de que aquí hay muchas variables que explican poco cada una. O una Yo creo sola. que no. No, ni una sola bajo ninguna circunstancia, pero tampoco pocas. O sea, yo creo que efectivamente el discurso más moderado se impone. Y eso no significa que al mismo tiempo la gente esté buscando, que prefiera a un líder del, del movimiento estudiantil que a alguien que intentó tomarse el estallido. ¿Ya? Es interesante ese fenómeno. Obviamente, las últimas 2 semanas de Jadwe dan peligro de cómo no hacer las cosas, dan peligro casi toda su campaña, pero yo diría que desde la entrevista de Abu Wade, la conversación por Facebook de Abu Wade, donde él señala El estatuto de que, garantía. que el estatuto de garantías y qué sé yo, de ahí para adelante, eh, cuando todo parecía indicar que luego de cometer ese error se moderaba la situación y se tranquilizaba, fue todo peor. Y nosotros habíamos dicho acá que el Perdona, gran Alberto, riesgo que tenía... pero para dialogar hay algo que me interesa, que es Sí, la idea de qué es la moderación. Tú dijiste que ganaron aparentemente los candidatos más moderados en su discurso. Y yo creo que eso puede tender a confusión, porque inmediatamente en el imaginario de muchos significa que Centro. se fueron centro, en la lógica izquierda-derecha. Y yo te diría que la palabra no es moderación, la palabra es no confrontación, Yo tengo que una es tercera palabra. distinto, que tiene que ver mucho más con el tono, con la forma que con el fondo. ¿Darío? Sí, sí, este es el momento tan gananica, tan Tangananá. gananá. Sí, es que quería solo partir también para ir contribuyendo al debate con, bueno, primero diciéndole a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, que la verdad que acá hicimos entre los distintos espacios, tanto aquí en el mismo podcast, en otros espacios alternativos, uno más o menos fue diciendo, teníamos, Alberto y yo fundamentalmente nos casamos con la tesis que le alcanzaba a Lavín y Jadwe, que de hecho incluso cuando uno analiza lo que uno ha estado, sobre todo en el caso de Jadwe, de alguna manera lo que hemos hecho ha sido durante varias semanas, varios meses, ir comentando y enrostrando, te diría, los errores tras errores tras errores de la campaña de Daniel Jadwe, que fue realmente, uno podría escribir una pequeña Biblia al respecto. Y pese a eso, de alguna manera suponíamos que no iba a alcanzar, es decir, que no iba a haber una energía suficiente para desbancarlo en la primaria. Lo mismo un poco con Lavín, aunque en el Lavín creo que no nos centramos tanto en sus errores, sino quizás más bien un tema de lo que está sucediendo en la derecha, cómo ha ido transitando y moviéndose el eje, y cómo algo así como el espíritu de la UDI perdido está ahora afincado en un lugar que ya no está en los partidos. Y Mirko, y hay que decirlo, siempre importante, digo, partiendo este podcast, con alguna duda, lo hizo de manera media especulativa, no es que tuviera una certeza, pero sí alcanzó a decir y a plantear, de hecho te la jugaste en el podcast amigo, planteando que ganaba Sichel en la derecha y que ganaba Boric. ¿eh? Lo digo como para poner así, para abrir las cuentas. Cosa que para nosotros tres, y espero que para la mayoría de ustedes sea medio irrelevante, porque nosotros no estamos para el oráculo de andar adivinando elecciones, sino para tratar de interpretar los fenómenos que están pasando. Dicho eso, a propósito de las palabras Lo de lo que... dije sin mucha convicción, pero Sí, lo dijiste. déjame explicarte al Dale. tiro. Yo tenía claro que Sichel venía creciendo hace 2 semanas. Toda la información, incluyendo la encuesta de los amigos de Sichel, que todo el mundo descalificaba en Twitter, pero no era la única. Y la información, si uno hablaba con la gente de la derecha, era que Sichel crecía. Y Sichel estaba ganando adhesión dentro de los partidos porque crecía. No crecía porque ganaba adhesión dentro de los partidos, sino que al revés. En votantes de ese sector, ya estaba pillando a Lavín y por lo tanto era cosa de tiempo y el propio mundo del lavinismo lo tenía meridianamente claro. Del tiempo, uno puede decir 3 a 2 semanas. Esa es una información dura. Y respecto de Boric, yo también yo tenía mis dudas, más que nada era una expectativa de esperanza, y esto lo hice el miércoles pasado en relación al clima que se empezó a configurar
el lunes, es más, el día lunes, después del famoso debate del día domingo, que creo que es el momento en que si Jadwe venía haciendo las cosas malas y simplemente cae pues, por abajo la montaña y hasta pegarse en el despeñadero, ¿no? Porque fue una semana, fueron 7 días. Tengo la convicción, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, como se dice en esto, que si la elección hubiera sido el domingo anterior, gana Jadwe en la primaria de la izquierda. Y vota mucha menos gente. Vota menos gente. Todo lo que pasó hizo que mucha gente, me incluyo, se remangara las mangas y dijera no, a votar, basta. Literalmente. Voy a mostrar mi encuesta personal. La Karen, que es la chica que me hace podología. Lunes en la mañana vive acá en Peñalolén. Gente, sectores populares, medios. Su marido taxista, ella es pedóloga. Estaba de vacaciones con sus niños en el litoral después de no haber tenido vacaciones en el verano, ¿no? Y pudo venir hoy día. Le dije, ¿por qué pudiste venir hoy día? No, es que me vine a votar. ¿Y por qué viniste a votar? ¿Cómo te fue con tu candidato? Bien, voté por Boric, me dijo. Es que no quería que ganara Jadwe. Por supuesto, hay gente que dice, no, eso es la derecha o no, eventualmente derecha. No, eso es el pueblo. No, sí. Eso es el pueblo. Y eso es lo que quedó claro en la elección. Jadwe despertó él, y quiero hacer una diferencia entre el anticomunismo que existe en el mundo de derecha, el mundo de derecha fue a votar por la derecha, y el antijaduismo, que fue lo que a mi juicio definió esa elección, que son cosas distintas. Y con esto cierro, que tiene que ver con el tono. Cada vez más la elección tiene que ver con el tono, no hay un miedo a lo que vaya a ser Jadwe, porque concordemos en que de Lavín a Jadwe eran todos socialdemócratas. Los programas. Esto no se trata de las propuestas, de los programas, no. Se trata del tono, de la energía que está instalada en la comunicación política cuando se masifica. Eso es lo que definió esto. Por lo menos esta la primaria de la Prodignidad. Bueno, la palabra que yo quería nomás sumar, que va un poco en la línea de lo que plantea Mirko, pero que desde anoche me resuena mucho, es la palabra duda. La capacidad, digamos, de lo contrario de la certeza. Quizás tiene un poco que ver en esta lógica de la confrontación que dice Mirko, pero ¿sabéis qué me pasa lo siguiente? Yo estoy de acuerdo con Alberto que efectivamente son muchas las variables. Cuando tú decías así como uno en general con 3 buenas variables, son muchas. Pero tenemos que ir achicando el ángulo. Claro, lo que yo digo es que quizás como una cosa transversal, muy especulativa, muy intuitiva, no digo nada especialmente sofisticado, pero a mí me pasa es que cuando uno empieza a mirar ya, dado los resultados, donde el cerebro, todo lo que procesaste antes, obviamente lo procesa de manera distinta, busca los elementos, indudablemente, tiene mucho de general después de la batalla, pero claro, cuando uno mira las puestas en escena de Gabriel y de Sebastián Sichel, son, yo creo que en esta cosa que ponen en valor esta lógica de dudar. En el caso de Daniel era muy evidente, porque efectivamente él era permanentemente el que daba la claridad, la certeza, hasta la cosa más chica, lo tengo claro, cuánto mide tanto, etcétera, todo. Pero en la derecha, no de manera tan obvia, pero incluso Lavín, con su discurso mucho más amplio, con una comprensión más profunda incluso del tiempo que vivía, pero desde el propio personaje, desde ya su vejez, desde su político profesional, 40, 45 años en política, eso ya no conversaba. Entonces, de alguna manera, aunque él tratara de ser blando, de alguna manera lo que entrega son certezas, el alcalde, lo cierto, en un tono amoroso, pero lo cierto, ¿no? Ya no tiene claro la cosa. Lo mismo con Briones, desde la lógica de la tecnocracia, y Desbordes un poco en esta mirada que trató de jugar esta cosa como ideológica a la derecha. Desbordes, de hecho, es bastante Jadwe en eso, así como a la certeza, se quema rápido y todo. Y en cambio, Sebastián Sichel jugó mucho como... Ambigüedad. ¿Cachai? Claro, la ambigüedad, la duda, la incerteza. Y yo creo que ahí hay algo instalado que en política renta y que de alguna manera, solo lo pongo ahí especulativamente porque digo, si efectivamente uno profundizara en eso, habría que ver cómo eso está jugando en los procesos políticos mayores, porque lo voy a dejar ahí esbozado porque si no me arranco el tema, pero más rato lo diré, es que yo creo que sí hay que mirar, y lo estoy pensando básicamente en el mundo de las izquierdas, yo creo que sí hay que hacer una adecuada visión, ahora sí que sí, muy profunda, insisto, de los efectos del estallido social. Porque cuando uno, el estallido social, lo mira con anteojeras un poquito excesivamente ideológicas, construye una épica que no tiene que ver con los valores quizás más lábiles, pero más masivos. Es que lo que estás diciendo, Darío, a mi juicio, es la clave de este asunto. Cuando ganó Piñera el 2017,
Piñera y su grupo, y una parte de los analistas sacó la conclusión que el país se había derechizado. Claro. Y eso no ocurrió. Y cuando estalló la sociedad chilena el 2019, ¿no? El Partido Comunista como línea de partido y otra gente sacó la conclusión que el país se había izquierdizado. Y eso tampoco ha pasado. Porque la izquierda y la derecha son categorías que, si bien persisten nominalmente, están muertas porque pertenecen al viejo ciclo. Y entonces lo que están describiendo es la pertenencia de un mundo que es líquido. Esa actitud ambigua, ¿no? Es la liquidez. Vamos a hacer un taller en la Cosa Nostra con los amigos del Linkin que se llama Del mundo sólido al mundo líquido. Usted leyó a Bauman, le encantó el libro, lo comentó con el compadre sociólogo, lo discutió en un café en el Starbucks, pero no lo ha visto aplicado. Eso es lo que está ocurriendo este año. En el mundo líquido no podemos hacer predicciones lineales, ¿no? Hay cambios sistémicos de cuestiones que no se pueden calificar en compartimentos estancos. El mundo sólido era un mundo claro, nítido. Las cosas eran A o eran B. Estaban arriba o estaban abajo. Era una caja donde todo tenía un lugar, y jugaban en ese lugar. El mundo líquido es un mundo donde no hay arriba ni abajo, no hay izquierda ni derecha, ¿no? Los referentes son más difusos y por eso es líquido. Y en la política está pasando lo mismo. A mi juicio, Gabriel Boric, porque una cosa es que Jaude lo haga muy mal, pero podría haber ganado igual si al frente hubiera tenido alguien que no calienta a nadie. Yo no hice nada. Juega muy bien la cartilla de lo líquido, encarna muy bien, no solo tomando 3 definiciones, si tú quieres, de contenido o ideológicas que son exactamente las claves del nuevo ciclo: feminismo, ambientalismo, ¿no? Y territorios, ¿no? Y además comprende, a mi juicio, esto es lo que a mí yo dije clic con Boric, ¿no? En términos discursivos, oye, el próximo gobierno dice, tiene que acompañar a la Asamblea Constituyente, comprende que tiene una pega chiquitita, no viene a hacerlo todo, el próximo gobierno, porque el Quiero próximo salir con gobierno, menos poder del que entré. quiero salir con menos poder del que entré, nuevo ciclo. El poder está en un lugar difuso. Cuando yo he planteado aquí y en otros lugares que me gustaría que el candidato presidencial fuera mi amigo personal, Julio César Rodríguez, no estoy haciendo una apuesta líquida, estoy haciendo una apuesta gaseosa, incluso más evaporada todavía, ¿no? Quizás no es el momento de hacerlo, pero estos candidatos, los dos, Sichel y Boric, eso que describe Darío es liquidez. Sí, a mí me encantaría entrar en el trasfondo de eso, pero seguramente eso tendremos ocasión de hacerlo en el seminario Sí, no de esta hablemos mucho. semana. No hablemos mucho. Sí, pero no, aquí hay una discusión de fondo que me parece importante respecto al... Pero yo insisto en el tema de los fenómenos. Em, yo no le tengo... Yo he medido la existencia o no del eje izquierda-derecha de maneras indirectas, es decir, con preguntas que no tienen nada que ver con la política. Y siempre, desde hace 15 años que lo he medido, siempre me indica que al menos es efectivamente una cruz de los vientos. Efectivamente te marca el norte, el sur, el este y el oeste y permite observar. Eso para empezar. Lo segundo es que efectivamente creo que para mí el gran fenómeno de la elección, lo importante de la elección, está en la derecha. Lo espectacular está en la izquierda, pero lo importante está en la derecha, ¿no? En, en la, en la derecha, ¿qué pasa? La, la candidatura de Sebastián Sichel nace para resolver un problema de, vamos a decirlo así, como somos de la Cosa Nostra, de una familia dentro de la política. Un problema de poder interno. Exacto. Y de un grupo muy pequeño que le ha ido muy bien, que es el piñerismo, pero que es un grupo muy pequeño y que nunca creció. Y, y esa resolución, el triunfo de aquello, refleja
un fenómeno que a mí me parece súper importante y que estos días, de hecho, lo venía trabajando un poquito desde antes y que ahora, a mi juicio, se me aclara con mucha nitidez, que es el hecho de que la, la caída, esto igual lo trabajamos el año pasado en el tema de refundación, por ejemplo, la caída de la derecha neoliberal, digámoslo así, es una caída que arrastra consigo a la derecha histórica. O sea, se lleva todo, destruye todas las posibilidades de la derecha. Es realmente de una intensidad sorprendente. Y en ese contexto, me parece que la candidatura, el triunfo de Sichel, marca el momento en que el electorado de la derecha decide, pero de una manera sorprendente a mi juicio, yo diría propio de la derecha venezolana, decide terminar de votar por la basura todo proyecto histórico de la derecha chilena. La derecha chilena es una de las derechas más exitosas de la historia de Latinoamérica. Es una derecha muy sólida, donde fue capaz de meter un proyecto nuevo sobre un proyecto viejo, sin que ninguno de los dos entraran en contradicciones que las tenían. Lo financiero versus la hacienda. Claro, o sea, meter el neoliberalismo sobre la estructura oligárquica hacendal y que las dos cosas queden conversando. O sea, el poderío, la capacidad, la administración ideológico-política, jurídica, todo eso de la derecha chilena ha sido extraordinario. Y de repente una generación, es muy interesante como fenómeno sociológico, ¿eh? Una generación que lo tuvo todo fácil, una generación que nunca tuvo que resolver un problema de verdad. Me acuerdo mucho de una discusión que, que de alguna manera conversamos mucho con Mirko en una época donde yo escribí una columna que era sobre las problemáticas, las dos soluciones de la derecha, Jovino Novoa y Pablo Longueira. Pablo Longueira, frente al movimiento estudiantil y a la crisis del mundo empresarial, va y dice, tenemos que entregar tres empresas. Tenemos que entregar Era marcar una una línea divisoria. discusión como entre apocalípticos integrados, así a los años 80. Exactamente. O sea, Ajá. aquí tenemos una línea divisoria donde están los buenos y los malos. A los malos de nuestro sector tenemos que entregarlo para que se note que creemos en un proyecto. Y Jovino Novoa le contesta una cosa que las dos cosas son ciertas. Eso es Las lo dos cosas son interesante de la ciertas. discusión porque Sí. le dice, no, porque si trazamos una línea, la línea mañana queda en otro lugar y ya no son 3, son 5, después no son 5, Por son 10. el cobro de los estacionamientos en los malls, Exactamente. porque lo que era ministro de Economía. Lo interesante de esa discusión no es cuál de los dos tenía razón. Lo interesante es que la derecha tomó la peor decisión que podía tomar. No hacer ninguna de las dos cosas. Dejar pasar la discusión. ¿No? Y a mi juicio, Sichel es ese síndrome. En este momento, una derecha que odia a Sebastián Piñera le compró acciones a Sebastián Piñera para que no tenga, saliendo de su gobierno, ninguna crisis personal él. La derecha queda a cargo de un súbdito. Es súper interesante como fenómeno. Eso es lo más importante porque en términos históricos es muy importante. Una derecha muerta. Derecha muerta, muerta, muerta. O sea, muy claramente. No agónica, no debilitada, muerta. Ahora, al otro lado, yo creo que está lo interesante. Lo interesante es que las personas que tomaron el estallido leyéndolo de manera literal, tratando de traducir el estallido como el fenómeno de la época, sin comprender el ciclo de crisis completo, sin comprender que la puerta se abre el 2011, que hay un movimiento estudiantil, que más tenía que ver, para decirlo dentro del Partido Comunista, esto con Camila Vallejo que con Jadwe. ¿No? Quien no lee esa situación, quien cree que hay que enamorarse entonces del estallido, verá con horror que alguien que representaba el terremoto 8.0 del 2011 y alguien que deseó representar el cataclismo 10.0 del 2019,
resulta que el 8.0 le ganó al 10.0. El terremoto al cataclismo. Y eso es muy importante. Ahora, la naturaleza del fenómeno que estamos viviendo es de tal magnitud, que puede ocurrir entonces en una semana que esto se produce una situación generalizada. Yo abrí al azar varias comunas distintas, pero muy distintas, de todo Chile. En casi todas partes es el mismo resultado. Eso significa lo que se denomina en sociología una generalización de los valores. Y esto estaba ocurriendo recién. Es muy extraño lo que ocurrió, porque es un cambio de grado. Entendamos la situación. Una cosa es que Jaude se haya equivocado en 1000 cosas, y eso que haga dudar a personas. Pero entre dudar y cambiarse al otro, hay un paso muy grande. Y ese paso se dio. Entonces, esos fenómenos que ocurrieron en estas últimas semanas nos hablan de que el proceso político social que estamos viviendo sigue con una intensidad, con una inercia, con una capacidad de desarrollo, de desenvolvimiento que es sorprendente. Oye, yo no sé, hemos estado hablando y nos pasamos obviamente de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha. Yo no sé si les hace juicio tratar de analizar las dos primeras por separado, tratar de esbozar alguna de las tesis que pudieran plantear, o seguimos en esta versión cruzándonos de lado a lado. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacer? Tú eres el tío conductor, así tío que conductor. dale tú. Ya, es que metámonos para echarle una mirada a cada una en particular, para tratar de explicar los fenómenos, porque, a ver, insisto, igual son sorpresivos, no solo por las encuestas de mierda, no solo por los medios tradicionales, no, si en el fondo, finalmente... A ver, es que me interesa ese punto, las encuestas. Voy a referirme a nosotros, la encuesta de la Cosa Nostra que hizo Alberto. La encuesta de la Cosa Nostra, que me acuerdo porque la hicimos en mayo, ¿se acuerdan? La presentamos la semana siguiente a la elección de constituyente. Exacto. La encuesta presidencial, la encuesta de primarias con 4 grupos, tenía información que se verifica en esta elección. Una es que Sebastián Sichel era competitivo. Sí. Porque me acuerdo de la gente ya, pero acá, no sé, para allá. Estaba a 3 puntos. Estaba en la encuesta. Estaba a 3 puntos. Estaba en la encuesta, lo dijimos. No está, no. Entonces las encuestas no todas están malas. Yo creo que se quieren sacar conclusiones y titulares de las encuestas, pero la información está ahí, ¿no? Y también dijimos, porque yo en Twitter, pero es que Daniel Jaude tiene un altísimo rechazo manifestado ante la pregunta ¿a quién considera peligroso? ¿No? Daniel Jaude obtenía 45%, solo por debajo de Pamela Giles y José Antonio Kast. Claro. Entonces, dijimos, el problema aquí es que este voto, este indicador, te habla de gente dispuesta a movilizarse en contra. ¿Se acuerdan o no? Sí, entonces, no, lo que ha pasado tampoco fue como, se verificaron datos que ya estaban. Ocurrieron condiciones para que eso pasara, sí. Pero ya estaba la información. Sí. Bueno, respecto, si uno analiza más la votación, o sea, a ver, la votación de Daniel Jaude saca 700.000 votos en primaria, pero infinitamente superior a cualquier votación que haya sacado el Partido Comunista. Solo para mencionar, por ejemplo, en Constituyente, que tuvo el candidato en todo Chile, el PC sacó menos de 300.000 votos. O sea, digo que hay ahí una súper buena performance. Ahora, lo que sí es cierto, y esa es parte, digamos, de la contracara este minuto, y por eso la derrota de Daniel es espantosa igual, es porque se había construido de manera objetiva y subjetiva las condiciones para una candidatura que, como mínimo, llegara a primera vuelta, digamos. Y eso es lo que es, desde el punto de vista político... En el imaginario de los expertos, voy a citar a Pilincho, ¿no? En un comando jungle el año pasado pero en la papeleta en noviembre están Jaude y Lavín. Ese era un imaginario construido. Sí, pues. Y eso es lo que cambió. Entonces, es un impacto sobre una percepción. No, de acuerdo, pero si todos son percepciones, no, por eso te estoy diciendo. Lo que quiero decir es que efectivamente eso estaba absolutamente instalado en los mundos de la izquierda, lo cual además probablemente también activó
en algunos casos con mayor aversión y en algunos casos sencillamente como una cosa alternativa, que mucha gente fuera a votar por Boric porque se entendía que esa logró construir el imaginario de la primaria completa, que iba a ser una primaria competitiva. Hay un tema ahí que es súper clave, un elemento a analizar que yo creo que es muy relevante para ir viendo lo que viene. Yo lo planteé en varios momentos, incluso con alguna gente de izquierda me agarraba porque me decían que estaba tratando como de inflarla o de subirle mucho la expectativa. Yo decía que si sacaba menos de 1 millón de votos, la primaria, creo que lo dije la Cosa Nostra también, menos de 1 millón de votos me parecía que no había que cerrar por fuera, no podía después entrar a competir. Yo igual en la cabeza siempre pensando sobre todo el triunfo pensando que lo ganaba Jadwe. Y me parecía que un número así como decentito, bueno, para competir en serio, para llegar, digamos, musculado, era sobre 1,5 millones. La primaria sacó 1,750,000, que es una brutalidad. O sea, yo recordaba, por ejemplo, en la primera vuelta de la elección 2017, Guillé saca 1,490,000, 1,500,000 votos. En la elección, eso es lo que saca Guillé, que pasa a segunda vuelta. Bueno, Boric parte ahora, mira, castiga un poquito la votación comunista, no mucho, porque quienes votan por el PC en general son muy fieles después con su votación. Por lo tanto, los 700.000 votos de Jadwe, ya, castígalo. Bueno, por supuesto, hay cosas que tienen que pasar, habrá o no habrá candidato a la lista del pueblo, pasará algo con Char, vendrá, por supuesto, hay matices. Castígalo un poco. Boric en este minuto, sin hacer mucho, pone un pie en la primera vuelta con 1,4 millones, 1,500,000 votos. Pone un pie. Nuevamente, todo esto que estoy diciendo supone que no pasan cosas extrañas, no pasan cosas como que Gabriel se vuelve loco y empieza a decir cosas extrañas y la puro caga, cosa que en todo caso también hay que decir que hasta ahora Gabriel lo que ha sido es básicamente lo distinto de Jadwe. Supo jugar bien ahí y lo que hizo fue recoger. Y por lo tanto todavía no ha estado en la posición que ya estuvo por muy poco tiempo Daniel, desde la mega elección hasta ahora, en la pole position. Ahora le toca a Gabriel. Veremos si efectivamente sabe lidiar con esa energía, porque en todo caso hay que decir también que el último año ha estado lleno de jugadores que han estado en la pole position, más allá de los números objetivos en términos de percepción de imaginario, y la han cagado rapidito. Pamela Giles, Daniel Jadwe, Lavín. Bueno, ahora le toca a Gabriel. ¿Ya? Veremos si logra sostenerlo. Pero igual quería, digamos, plantear que me parece que la elección y que los números de la elección, en lo puramente electoral, numérico, es de una magnitud que sin duda hace que la construcción que puede hacer de ahora en adelante el entorno de Gabriel Boric sea muy, pero muy competitiva. Y eso yo creo que no es menor, digamos. De verdad la votación es gigantesca. Fíjate que yo creo que, es que, mira, yo creo que, es que el problema que tenemos es que efectivamente los fenómenos que han sido concurrentes en el último tiempo son realmente muy, muy difíciles de estivar, de organizar. Yo quiero recordarte que Michelle Bachelet, cuando gana en su segundo gobierno, y va a primarias primero, obtiene una votación espectacular y después obtiene muy poquititos votos más en primera vuelta. Sí. Sebastián Piñera tiene una votación bastante buena y después no le va tan bien en primera vuelta, ¿no? Tiene una primaria espectacular y después tiene una primera vuelta discreta que hace que incluso tenga que cambiar toda estrategia de campaña y todo el cuento. La primaria en ese sentido, es cierto que en la historia reciente los que ganan la primaria ganan la elección. Y es cierto que muscula. Pero estamos en tiempo, sí. Y es cierto que Gabriel en este momento llega en unas condiciones inmejorables en muchos ámbitos. Porque básicamente, además, si efectivamente Char pretende ir a competir, más a mi juicio en una lógica de Sony con Leone también, ¿ya? Que otra cosa, más en la lucha intestina que otra cosa, lo único que va a lograr es que fácilmente, ¿ya?, haga un gran George Foreman y pegue una cachetada de payaso y lo vote, porque viene con mucha fuerza. Cuando ya agarra envión un candidato, ¿ya?, lo mejor que le puede pasar es que le pongan retadores rápidos. Entonces, creo que en ese sentido está muy fuerte. Pero, ojo con esto. Nosotros cuando hicimos el diseño de la encuesta que viene ahora, justamente trabajamos el problema de la solidez.
Es decir, como un candidato que en un mes X y tiene que llegar a un mes X más 5, cómo va enfrentando distintos desafíos por distintos lados, y esos lados en muchas ocasiones te van pegando en las piernas y te van dejando debilitado. Y si tú no tienes un repertorio sólido, no tienes un equipo sólido, no tienes ciertas cosas, eso te empieza a afectar. Eh, la verdad, es que en general, eh, los, y hay que ver, las candidaturas flaquean por muchos lados, por los equipos, por los jefes de campaña. O sea, los rasgos personales pesan mucho en estos momentos. Y por tanto, es un misterio en ese sentido qué es lo que va a pasar Un en lo que misterio viene. doloroso, decían en la iglesia. Exactamente, Hay misterio gozoso y Gozoso. misterio doloroso. Este es doloroso. exactamente. Ese proceso, yo creo que respecto a Gabriel Boric es una pregunta muy abierta, porque Gabriel lleva 2 años en los cuales ha cometido grandes errores y grandes aciertos, sin mucho orden. No es un jugador predecible, no es un Giorgio Jackson que uno sabe que se va a restar, se va a callar, que va a entrar, que va a salir, que va a modular. ¿Ya? No, es un jugador que se la ha jugado en ciertos momentos y esos momentos le han funcionado a la larga, pero ha sido un camino duro, difícil. Como Luis Fonsi, acaba de lanzar Despacito, Acaba de lanzar Despacito, claro. Despacito, y lo hizo increíble. La pregunta es qué viene después. Sí. La pregunta, Ahora, claro, lo hizo tan increíble que tiene un piso. Eso es lo que quiero plantear, que en el fondo todo ha jugado a su favor increíblemente. ya, pero Porque, te hago una provocación metodológica. Supongamos que alguien pudiera demostrar que la votación de Gabriel Boric es, voy a inventar, mesa por mesa, comuna por comuna, idéntica a la de la BEA. en términos de orígenes, de perfiles, No, las mismas personas. son las mismas personas. ¿Ya? Estoy inventando, ¿ya? Así Sí. que uno pudiera demostrar que efectivamente pasa eso. La cantidad de votos se parecen. ¿Ya? Si eso ocurriera, la perspectiva para Gabriel Boric no es tan interesante. Claro, pero es que ese supuesto metodológico se cae porque no hay ninguna razón que uno pudiera pensar que hiciera que esa masa de votantes fueron sí o sí a votar y todo el resto se comportó, es decir, como corresponde Claro, a una lo que primaria, solo los No, más pasa es hay que una cercanos. razón muy poderosa. Perdón, voy a defender el punto. Hay una razón muy No me poderosa. quiero meter en esta pelea porque voy a perder. Si este buen No, cacha no, es que hay una razón muy metodología. poderosa. Y es que, a ver, esta es una discusión muy parecida a la que yo tuve con gente de la nueva mayoría respecto a la elección anterior del Distrito 10, en la parlamentaria, donde yo les decía cuál es la razón por la cual esos votos que ustedes supuestamente le prestaron a Giorgio Jackson en su momento, ¿por qué habrían de volver? ¿Ya? O claro, sea, primero son prestados y después son adoptados. exacto. O sea, esos votos están ahí. Los votos los votos de la gente que votó Frente Amplio anteriormente con Beatriz Sánchez, ¿por qué no van a ser el corazón de la votación que tuvo Boric? Lo son, ¿Por qué po. no habrían de serlo? Bueno, insisto, si esa votación es el corazón de todo lo que pasó con Boric, la perspectiva de hacer crecer esa votación es mucho más discutible y más difícil de pensar que si Gabriel Boric produjo un fenómeno en un momento determinado y arrasó en una estructura completamente distinta. Se Claro, logró pero arrasar de acuerdo. no solo en las comunas habituales del Ya. Frente Amplio, Claro, pero sino que en las comunas... Sí. eso es válido para todo. Lo que pasa es que va Sí. quedando menos tiempo para la elección. No, pero Entonces, el último gran hito político antes de la primera vuelta era este. Esto ordenaba. Ordenaba. Ahora, puede venir un evento, porque estamos en la sociedad líquida, donde ocurren cuestiones que no somos capaces de prever, imprevisto, y eso cambie. Pero de no mediar las condiciones, uno puede decir razonablemente que la primera opción hoy de quedarse con la presidencia de la República es de Gabriel Boric. claro, Puedes descartar, por ejemplo, no se puede. a que crezca Sichel de una manera espectacular
y se quede con la presidencia tampoco. Pero sí hay que tener en cuenta que hasta el minuto todas las elecciones se han tratado, consciente o inconscientemente, también de un plebiscito sobre el gobierno en ejercicio. Y entonces Sichel puede ser un personaje muy popular, puede ser muy un hitazo en la clase media emergente, en la Florida, Maipú, no tenga un techo por haber sido ministro de Piñera y porque también estamos yendo a una primera vuelta que es un plebiscito sobre Piñera, que es un problema. Yo creo que Sí, Sichel ahora, no. porque lo que no va a pasar, y aquí a riesgo de demanda, como decía Boom Boom, lo que no va a pasar es que Yanna Proboste se va a transformar en lo que imaginábamos que podía transformarse en la elección a 3/3, a 3 bandas, clásica, izquierda, centro, derecha, si los candidatos eran Lavín y Jadwe. No, eso es No, lo que claro. eso es lo que no va a pasar. Porque además, en el clivaje de lo nuevo y lo viejo, aunque Yanna Proboste se mande a hacer un tatuaje en el poto, y lo muestre en las últimas noticias, no va a ser parte de lo nuevo. Digamos, a decirlo en buen chileno. Entonces, Menos con Boric al lado. ¿cuáles son la otra alternativa? Que pase primera vuelta el candidato de la lista del pueblo, más jaduismo duro anti-Boric, es decir, Rogerio Fire. No, esa candidatura la hemos visto siempre testimonial, ¿no? José Antonio Kast, creciendo exorbitantemente. No, esa candidatura es testimonial. ¿Por dónde? ¿Por dónde es la cosa entonces? Entonces, se ha ido estrechando el margen. Sí, no, yo creo que se estrechó mucho. No va a irrumpir Isquia. Claro. No, yo descarto Entonces, completamente, por ejemplo, que para mí está descartado que Sichel pueda ganar. Eh, o sea, la derecha, entre otras cosas, lo que hizo en esta decisión de votar por Sichel, destruyó su única opción, no solo por votar por Sichel, esto fue mucho antes. O sea, desde el momento en que la derecha empezó con la tesis de disputarle el poder a Lavín, porque Lavín se estaba yendo muy al centro, ¿ya? Cometer una estupidez gigante, porque Lavín obviamente era un tipo que cuando uno entraba a las preguntas relevantes, se mantenía duro en la derecha tradicional. Lo que pasa es que él estaba inventando un cuento y lo estaba logrando. Y la derecha lo estaba logrando tan bien que la derecha se creyó el cuento y salió indignada a decir, no, yo quiero ir a morir con los míos, ¿ya? Y bueno, una estupidez enorme, pero bueno, pero no quiero entrar a eso porque lo que me parece más interesante es que, a mi juicio, efectivamente la disputa hoy queda instalada claramente, a mi juicio, entre Boric y Proboste. Sí, Esa es la disputa. Sí, mira, a ver, en este juguemos. Estas son las cosas que de repente uno dice, después alguien se encarga de sacarte y te saca la cresta, de sacarla un tiempo más. Yo sería súper radical, y mira que lo digo habiéndolo pensado apenas desde ayer en la noche hasta ahora. Yo creo que son muy bajas las posibilidades que Boric no sea el próximo presidente de la República. Mira la hueá que estoy diciendo. Muy baja. ¿Pero No, por creo que te qué? equivocas. No, pues está bien. Menos mal, pues, si no seríamos Sí. una lata en los próximos meses. Y capaz que en 2 semanas más ya me arrepiento de lo que estoy diciendo y vea otros elementos. Pero quiero ser honesto en lo que estoy mirando en este minuto. Digo, las posibilidades que el próximo gobierno sea un gobierno que de herencias de Sebastián Piñera son muy chicas. O sea, en el globo aquí, sí, ya tiene un pedacito, una franja pequeña. Ay, se pueden pasar cosas. Puede ser Sichel el próximo presidente, tiene al menos un 1% de posibilidades, por supuesto, y más de eso, 2, 3, 4, 5, no sé. Ya, pero quiero decir, las probabilidades son bajitas. Las probabilidades que la próxima presidenta de la República sea alguien que esté muy, qué sé yo, afincado en partidos tradicionales, que no sé qué, es bajita. ¿Tiene alguna posibilidad? Por supuesto. ¿Podría ser un demócrata cristiano el próximo presidente? Sí, podría ser. Sería medio raro. Está medio muerto. ¿Cuántos diputados tienen? ¿Cuántos votos tienen? ¿Cuál es la energía que provocan? Ya, pero hay uno distinto ya. Entonces, cuando yo empiezo a mirar las esferas grandes y las pequeñas posibilidades, lo que me queda es que en esa intersección, Boric está en todas esas intersecciones, en prácticamente todas. Entonces, ¿puede cagarla? Por supuesto que puede cagarla. ¿Puede entrar a alguien e impugnarlo? Por supuesto. Pero me parece, porque más ojo, no estamos hablando de posibilidades infinitas. Efectivamente, no está en la ecuación Isquia Siches o Julio César Rodríguez. Tampoco está en la ecuación un súper buen candidato, interesante, nuevo de la lista del pueblo, que es lo nuevo.
La lista del pueblo, seguramente si tiene un candidato va a ser, no sé, Sharp, o de repente alguien de sus bases, algún candidato que no ganó convencional, o en fin, es decir, gente que, o algún artista, puede ser, pero la pregunta es, ¿tendrá eso la capacidad a 4 meses de la elección de poder construir esa energía? Lo más probable es que no, lo más probable es que muchos de quienes entren a impugnar, a buscar alternativas, queden despotenciados, porque nuevamente insisto, cuando yo mido a Gabriel Boric, desprejuiciadamente no tiene que ver con lo que uno crea, sino que tratando de hacer ejercicio analítico, él está en cada uno de esos posibles ejes, en el espacio muy ancho de ese eje. Lo nuevo, no hay partido tradicional, es joven, es de regiones, no es de gobierno. ¿Cuál es el flanco de Boric? No intentar crecer. ¿Y qué es lo que puede hacer que no intente crecer? Que ocurra algo que es probable, porque no es la derecha es pragmática y deja que Sichel vaya a decir lo que quiera. Le va a permitir decir lo que quiera, es de centro, en toda la ambigüedad, sacar su historia. No, el problema es pragmática, porque te entiende que está en un momento muy malo de su historia, no tiene un líder, por eso no lo buscaron, norte claro, por eso lo buscaron. Están salvando un rostro para armar una plantilla parlamentaria que permita estar por sobre el resultado de la convencional y no seguir pasando vergüenza a los intereses, los incumbentes que son los parlamentarios. La izquierda demostró la última semana una dinámica radicalmente distinta, profundamente ideológica y que es parte de su historia, que es la división. Y entonces lo que va a venir es que el pacto Apruebo Dignidad, aunque el Partido Comunista se haya cuadrado y todo, hay en votantes de Jadwe, y en votantes que dicen ya Jadwe, ok, hoy día Boric, pero el día de mañana Boric va un poquito más allá de lo que ellos estiman que tiene que ir, ¿no? Y se van. Y entonces Boric puede caer en la tentación de tratar de cuidar la unidad del pacto, y eso es muy difícil. Eso es muy complicado, porque ahí hay un estado de irracionalidad, de emocionalidad, muy, muy poderoso. Hay una energía de frustración y de rabia no encausada y no contenida. Eso es lo que vimos en la última semana. Es decir, vimos gente no poca que catalogaba a cualquiera que dijera Boric como amarillo, vendido, neoliberal encubierto, neoliberal declarado, neoliberal no consciente, es decir, gente de la CIA. Junto a gente del imperialismo internacional. Bueno, lo es, pues lo es. Es un mundo. Entonces, o sea, a mí me quedó claro y dije, no, yo voy a votar cuando ya le estaban pegando a Isquia Siches. Después vino todo el episodio de los... Que estáis sensible, weón. Que ya me lo corten su hueveo, weón. Corten su hueveo. Entonces, ya le estáis poniendo color. Ese mundo y esa energía puede arrastrar, no, esa energía lo puede arrastrar porque Boris tiene que ir a otros lugares a buscar para crecer. Lo que no crece muere, Darío. Entonces, está en la biología. Y entonces, el estar permanentemente cuidando la casita lo puede también complicar. Puede ser un ejercicio de retórica electoral complicado, porque eso es lo que yo vi, por lo menos eso es lo que yo sentí. Mucha gente que dice, a ver, Boris ya, porque somos disciplinados, pero... Y no estoy pensando en el militante, en el militante comunista. Estoy pensando en el mundo que vota eso y que quedó muy herido y muy frustrado. Y entonces, naturalmente, el Partido Comunista va a llevar su lista, va a tener que cuidar a su lista y su gente. Y entonces pueden haber fricciones y roces en el mundo de la izquierda que terminemos diciendo, oye, se la farrearon solos. Sí, farrearon de la misma manera es que se farrearon la candidatura de Jadwe, porque yo creo que Jadwe podría haber sido electo si lo hubiera decidido exactamente lo que tocaba Alberto respecto al tema de los alcaldes. Su única campaña posible era la del alcalde de Recoleta. Recoleta es Chile. Y se puso a hablar de Cuba, de la ley de medios, de los presos del estallido. Loco, porque apostaron a la intensidad del estallido, de apropiarse del estallido, ¿no? Y todos los temas. Y lo que nos iba a hacer era decir, oye, yo puedo hacer esto que hicieron Recoleta en muchas partes. Light, cosista. El Jadwe viable, el Jadwe posible era un Jadwe cosista.
Tengo una diferencia. O sea, Yo creo que hicieron mucho eso. Lo que pasa es que creo que hubo ahí errores de cómo también presentar eso. De Recoleta, perdón, hablaron todo el rato. De hecho, yo creo que el Sí, pero la problema. última semana no. No, está La bien, sí, última pero. semana, a ver, Jaue aplicó el manual del siglo XX de la primaria. Si estás en problemas, te va mal en un debate. Si estás en problemas, sale a pegarle a tu adversario que está creciendo. Y el día siguiente dijo Boric, firmó la ley antibarrigada y es responsable. Después, bueno, en la semana en que hay un evento de catástrofe climática inédito en Alemania, con 200 muertos, se resta del debate ambiental y dice no voy a ningún debate más. No contento con eso, guarda completo silencio frente a la descalificación de su grupi. Contra cualquiera que votara a Boric, en vez de salir a dar la foto de la unidad, hace exactamente, ¿no? Suelta a los perros y los deja y cree que con eso está generando la energía. Y no comprende el manual del siglo XX, la política del siglo XX, adversarial, la derrota del adversario. Entonces, es evidente que esta era la semana para ser más alcalde que nunca, más unitario que yo, nunca. yo creo Sí. a ver, yo primero quiero referirme a lo que dijo Darío. Yo le veo muy difícil las posibilidades a Boric. No significa que no sean posibles. Las veo muy difíciles. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que tiene a su favor, a mi juicio? A su favor es que sus últimos meses, más bien el último mes, demostró que se aleja de las cosas que le hacen mal y se acerca a las cosas que le hacen bien, que es un principio básico en las elecciones. ¿Ya? Hay candidatos que les gusta porque sienten que tienen el poder de hacerlo, sienten demasiada confianza en sí mismos y eso es complicado, que les gusta ir a meterse a los temas que no les son cómodos, porque dicen aquí la voy a reventar, voy a ir a ganar en territorio enemigo. Y normalmente eso es muy difícil, a lo más Sí. empataste pobremente. Él los enredó y estuvo bien en eso. Pero ojo, aquí los méritos de Gabriel no debemos olvidar, no debemos separarlo de los errores de Jaue. Gabriel tuvo una crisis existencial. Políticos en la historia que logran vivir después de una crisis existencial en las siguientes semanas son muy pocos. Gabriel demostró tener mucha suerte porque frente tuvo a alguien que se enredó, que, que cuando vio que el 45, nuestro dato, que el 45% de la gente consideraba que era un peligro para Chile, decidió que el 45 era muy poco y decidió que había que llegar al 70, ¿ya? Bajo la tesis de que después vemos cómo arreglamos lo que venga, pero la gente mía quiero que esté muy mía, ¿ya? Y se fue a buscar achicarse con una tesis probablemente, estoy pensando bien, estoy pensando que había una estrategia, probablemente no, pero estoy pensando bien, así como pensando en las primarias se ganan con poquitos votos bien intensos, que vayan a votar, que se porten bien, que no tengan dudas. Em, y obviamente hay dos errores, a mi juicio, la última semana. Uno, y el infortunio, el famoso infortunio de Maquiavelo, ¿ya? Que es despertarte un día, siendo tú Daniel Jadwe, Partido Comunista Chileno, y Cuba Mm. despertó. Sí, ¿Ya? fíjate Y en que segundo ya. lugar, Mm. el error en el debate, el gigantesco error Ahí en el sí. debate, de ponerse a pelear con todo, que es una señal siempre muy mala, porque los electores normales, la gente normal, considera que eso es básicamente voy a decirlo despectivamente, pero un loquito, ¿ya? Mm. Un loquito El, que se pelea con todo. Es un sí, loquito peligroso, sí. sin Pero control de ira. ¿sabéis que le entramos de nuevo a Jadwe? Yo creo que sí. A mí me sobra, fíjate, Cuba. De hecho, es más, creo que ni siquiera alcanza, voy a decir algo que es peor para Daniel, digamos, para ese entorno. Creo que ni siquiera fue crítico ni clave, porque yo creo que ya la energía venía en baja. Mira, yo hacía ayer un juego mental, lo pensaba como en términos matemáticos. ¿Ah? En el fondo pensando que siempre cuando tú vayas a una elección lo que tenés que hacer, los atributos, tu historia, tu trayectoria, todo lo que tú ya traes, lo que tenés que hacer es multiplicarlo, aquello que hiciste bueno, que ahora lo conozca todo el mundo. ¿Ah? Mi historia de vida, dice Sichel, entonces multiplica su historia por 3, por 4, por 10, por 50, porque efectivamente a todos les parece que es potente. ¿Ah? Ya, entonces cualquier cosa, lo que sea. Entonces, en el caso de la campaña de Daniel, que venía siendo un liderazgo político de crecimiento, 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 crecimiento permanente, cuando ya se instala ante la posibilidad de la presidencia,
empieza, en el mejor de los casos, a multiplicarse por 1, en algunos casos multiplicarse por 0 y en algunos casos multiplicarse por números negativos. Mira, por ejemplo, así rápido. Todo el tema de la farmacia popular, eso lo multiplicó por 1, no fue capaz de darle mayor crecimiento. En Chile, ya la gran mayoría de Chile y el 100% de los que podrían ir a votar una primaria ya sabían que existía la farmacia, la óptica, la inmobiliaria. Y por lo tanto, entonces lo luce, pero no lo logra hacer crecer. Solo una pastillita, un ejemplo. Él mostró siempre los ejemplos, por ejemplo, en el caso de la farmacia popular, en su franja, de lo que pasaba en Recoleta, cuando las farmacias populares, incluso con otros nombres, están en muchas comunas de Chile. O sea, yo decía, ¿cómo no piensan ahí que podría ser interesante que mostrara la farmacia popular o comunitaria en alguna región? O incluso, si eres más osado, ve cómo funciona en Las Condes, en la comuna de Lavín, ¿cachai? Pero mostraron siempre ejemplos de Recoleta. Creo que ahí no sumó. Multiplicó por 0 los atributos de liderazgo, de fuerza que tiene Daniel, esto que el único que podía caminar por Plaza Dignidad, etcétera, toda esa cosa. Eso en algún minuto se transforma ya no solamente en liderazgo, en fuerza, en que voy, enfrento, sino ya en el enojón, en el destemplado para atacar a la prensa, lo que decía recién Alberto, el tema de la pelea con los periodistas, creo que No, lo es dijimos. es mucho más Mónica Pérez que Cuba, se lo pidió Mónica Pérez. Bueno, por eso te digo, porque además en Claro. ese debate de los 4 periodistas, si quería sacarle la chucha a uno, tenía que ser a Matías del Río, pero finalmente Obvio. más uno se recuerda con la Mónica Rincón y con la Mónica Pérez, pero error total. Y finalmente lo que también se mencionaba, el tema de las peleas, por eso no digo que no fue la última semana, la pelea con Isquia, las sucesivas peleas con Isquia por el famoso remedio que hace bien para el COVID, fue una pelea de meses, y lo que hizo cada vez es que nunca lo arregló, y siempre, y eso hizo que finalmente Isquia, en un lenguaje sutil, como corresponde a la presidenta del Colmet, pero efectivamente el último día, el jueves en la tarde, en la práctica hace el anuncio de apoyo a Boric tácito. Entonces, lo que quiero decir es que ojalá el problema hubiera sido Cuba, bueno, porque por último, si yo estuviera en el Comité Central del Partido Comunista de Chile, podría decir, bueno, en realidad, puta, que tuvimos mala cueva, etcétera, o la cagamos con lo mismo de siempre. No, fue una dilapidación permanente de esa energía a partir de inflexibilidades todas. Y de no entender el proceso, entregar... Déjame decirte otra termino con cosa, esto. si la Termino una candidata cosa, hubiera sido Carol Cariola, no comete esos errores. puede ser. Yo creo que no. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Que no Mira, tiene que ver con la militancia. el tema de, porque en el fondo ahí tú te das cuenta que quiero terminar con este ejemplo porque me parece que es sutil y creo que no es obvio ni es evidente, es súper discutible. Pero sacar para primaria un programa de 300 páginas, no sé ya, las miles de páginas, o sea, creo que ahí tú demostráis que efectivamente no estáis entendiendo el signo de los tiempos y la liviandad de los tiempos, que no es una cosa simplona. Si ir con equipaje liviano para entender los fenómenos y la oferta que le vaya a hacer a un país que está, insisto, Chile está post-estallido. El estallido no fue, lo hemos dicho 500 veces, no fue una revolución en forma programática, no es el fin de un proceso de acumulación de fuerza el estallido social. Es el inicio de un ciclo. ¿Por qué? Porque durante 10 años, lo escribe muy bien Alberto en sus sucesivos libros, no se hicieron los cambios ni se le dio conducción política a lo que pasaba en la sociedad chilena, ni a nivel político, ni a nivel económico, ni a nivel social, y lo que genera es un reventón que abre otra escena. Entonces, yo creo que la baja comprensión de aquello hace que, por ejemplo, tú digas, y la hago de oro, hago el programa más grande para primaria. Tan grande el programa que hasta el propio Daniel se confundió varias veces al justificar su programa, con el famoso Ministerio de Comunicación, Información, la CNI roja, y con el tema de la pasta base, porque ya te confundís, ¿cachai? Es que ¿sabes lo que pasa? Es que hay un Entonces, problema que tiene que ver con... sí. Sí, dale. No, es que solo quería ligarlo con Boric. Lo que quiero decir es que me parece que lo que hace Boric es jugar, entiende intuitivamente, no creo que sea muy sofisticado, que en el fondo lo que había que hacer era ponerse por fuera de aquello, ¿ah? Y con esa energía lograba, se generó ese match. Finalmente, la imagen del Boric arriba del árbol, que está siempre en una frontera sutil entre ser una imagen ridícula o ser una imagen que te abre significado, no por sí solo, sino porque tenía ya el enojón Jadwe, para ponerlo caricaturescamente al lado. Creo que eso es lo que lo hace crecer. Y en esa misma perspectiva, me parece que es la tesis que sostengo, a 12 horas de Lito, a 18 horas de Lito, que mirando a Boric en este minuto, donde queda instalado en todos los distintos ejes en la zona ancha. Y por eso creo que solo puede cagarla para no ser el próximo presidente de Chile. Es que mira, a ver,
Voy a partir diciendo cómo debió partir la franja de Jadwe el día 1. Me gustan esas weas tuyas. Esto debería ser para el seminario nomás, weón. Estáis regalando conocimiento. Estoy regalando cosas, sí. Sí. Y parte así. Corre video. Cuando Joaquín Lavín, dice Daniel Jadwe, me pidió consejo para mejorar el acceso a la vivienda en la comuna de Las Condes, yo le dije que encantado lo ayudaba. Eso así comenzaba. Perfecto. ¿Ya? Con imágenes O sea, con Lavín. con Lavín. Con Lavín. Perfecto. ¿Por qué? Porque en el fondo eso resume todo el poder de su gestión. El poder de su gestión no es mostrar Recoleta, justamente lo que tú dices. El poder de su gestión es decir, lo creamos aquí y hoy 312 comunas tienen esto. Sí. Jadwe ya Con está alcaldes de gobernando todos los Chile. signos. Con Por su- alcaldes de claro. todos los signos. Ojalá de centro y de derecha. Ojalá. Jadwe Pero por ya supuesto, está gobernando Chile. obvio. Ese es el argumento. Pero ¿por qué no se hizo? ¿Cuál es la conversación No. adentro? ¿Por ¿Cómo qué? vamos a poner a Porque- Lavín, weón? Exacto. Obvio. ¿Y por qué no se Ah. hizo? Porque es algo que lo que escribieron en Quilapayún respecto a la situación de los comentarios sobre Horacio Salinas, por ejemplo. ¿Ya? Cuando dicen, a ver, el Partido Comunista no comprende la individualidad. Es brutal, es brutal. Una candidatura, la democracia electoral, supone que desde el momento que tú nominas un candidato, el candidato tiene necesariamente que ser el dueño del proceso, tiene que ser el jefe máximo de su propio proceso, porque es el que está expuesto, porque es el que tiene que responder las preguntas, porque no puede ser que te hagan un programa de 300 páginas que él no hizo, cuando él es mucho más exitoso que todos los demás haciendo programas. Además, no es ningún rostro, es un tipo que sabe trabajar. Entonces, ¿cómo le haces eso? ¿Cómo lo sometes a una situación tan estúpida de que tiene que aprenderse de memoria como un actor, ¿ya? Un conjunto de cuestiones cuando él tiene súper claro cuáles eran sus proyectos? Realmente, eso fue un error gigantesco. Ahora, yo insisto, creo que Jadwe efectivamente desaprovechó muchas oportunidades, pero en un momento determinado, cuando se vio atacado, salió lo peor de él, algo que sí está en él, que es una respuesta, una respuesta desde la rabia, una respuesta fuera de control. Gabriel Boric, en cambio, que es una persona que tiene un temple, que tiene varios elementos del temple que son parecidos, pero en otra magnitud, ¿ya? Hizo lo contrario. Pero ojo, yo insisto en esto. ¿Por qué? Yo creo que Boric tiene muchos problemas, pero ninguno muy intenso. Y Jana Proboste tiene un problema solamente, pero que es muy intenso. Gabriel Boric tiene muchos problemas porque el florido árbol de equivocaciones anteriores, de problemas absurdos e irrelevantes, como ponerse una polera con Jaime Guzmán y baleado y qué sé yo, las visitas al frentista en París y qué sé yo, ¿no? Esos errores, esos errores no forzados, ¿dónde terminan? Terminan en un debate presidencial en la pregunta de turno de Iván Núñez y compañía, ¿ya? Matías del Río y compañía, en un momento en que tú te estás elevando en el debate, te dicen, oye, pero te sacaste una foto con la polera y tú tenés que decir, yo ya pedí disculpas, ¿ah? Y es cero, esa cuestión es cero. Entonces, No, en este No, momento decir no. me equivoqué es un valor. ¿Crees? Sí, me no, equivoqué. no, Sí. ya, No, ya, weón, no, ya, listo, pero tenemos clara la diferencia. Tenemos ahí una bancada Sí. macarista quiroguista que sostiene que si la Reconocer caga, errores, reconocer hoy día es cool. Es no, hondero, porque es Jaime Baza, es no, nosotras, perdóname. Nosotras, sí, claro, ¿no? ya, pero no no. importa, Lo que pasa es sabemos, que, lo que pasa es que la gente que tiene que construir la posición en un momento como ese, ¿ya? Obviamente si lo hace mal es mejor que haya pedido perdón, pero obviamente es mucho mejor. Si el problema de Jadwe no es que haya intentado construir la certeza,
El problema de Jadwe, yo creo que el gran problema para él mismo es cuando se dio cuenta que él estaba tratando de construir la certeza y él no la tenía. Y es ahí donde se le empezó a desmoronar también, se empezó a desmoronar él mismo. Si él hubiese demostrado la certeza, otro era el camino. Si la certeza sigue teniendo valor. Ahora, ¿cuál es el problema de Jasna Proboste? El problema de Jasna Proboste es súper simple. Es la mochila. ¿Ya? El colgajo de nombres detrás de ella. Es Jorge Pizarro. Po. Es, Soggy todo, Mitch. o sea, todo el listado, todos los 30 años. Jasna, ¿Ya? no entres. Yo se lo dije a Paula, se lo he dicho ya como en 3 o 4 podcasts y no me hizo caso. Jasna, no entres. No, o sea, a ver, yo de verdad creo que Jasna Proboste ya demostró una cosa que es interesante. Fue inmune a Piñera, que ya es algo, ¿ya? Que ya es algo. La pregunta es capaz ella, que sería una cosa gigantesca, es capaz de cargar la mochila convirtiéndola en liviana? Esa es la pregunta. ¿Puede entrar al mundo líquido? Bueno, yo Lo que pasa es que, sí, no comulgo con esa carreta, pero con está ese bien. concepto. Sí, yo estoy ahí, versión tercerista. A veces sí, a veces no. Depende con quién, cómo entro de ánimo. ¿Sabéis qué? Lo que yo creo es que, por supuesto, lo líquido es un atributo, pero me parece que para entrar en este minuto, a mí lo único que me imagina, algo que pudiera desbancar la energía que debiera seguir construyendo Boric, porque va a seguir construyendo. Va a alinear en un par de semanas a ese mundo comunista y a lo mejor va a hacer la limpieza y van a estar los mejores nombres y va a tener a la Camila Vallejo a su lado y lo va a hacer crecer, va a volver a configurarse la mirada, esa bancada linda que la gente recuerda con extasiada hace 10 años atrás. O sea, yo creo que va a haber buenos monos. Bueno, lo que creo que podría entrar son cosas extrañas, ¿cachai? Pero me refiero en términos de contenidos políticos que logran hacer unas mixturas no pensadas. Te digo una weá que nunca es una huevada en este mundo que vivimos. Finalmente, la lista del pueblo se junta y por alguna razón le encuentra la cuadratura del círculo y apoya a la Jasna Proboste. Ese tipo de cosas, por ejemplo, yo creo que a la Jasna Proboste, una cosa que en el fondo la saca radicalmente de que su principal anclaje sea la democracia cristiana, podría ser, ¿cachai? La pregunta es, ¿qué es eso? Digo, la lista del pueblo, y podría ser si existiera una coordinadora nacional feminista, así poderosa, podría ser cosas como de ese tipo, que en el fondo te sacan, ¿cachai? Porque si no, pese a todo lo líquido, de todo, finalmente igual nos vamos configurando ya electoralmente, primarias mediante y con otras candidaturas, en un circuito más o menos clásico, y donde además, insisto, Boric está en el lugar ancho de ese eje clásico político, y además tiene otros atributos blandos que le hacen también estar en lugares anchos. Es joven, no es partido tradicional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, o aparece algo muy extraordinario, parafraseando a Mirko, Julio César Rodríguez, como candidato a la lista del pueblo y apoyado por algunas organizaciones medioambientales. Claro, si eso pasa en 2 semanas más, ya, yo puedo cambiar, digamos, esa percepción. Pero es poco probable que pase, creo que es el 23 de agosto la fecha para inscribir candidatura y lo que uno ve... Entonces, eso es lo que yo señalo básicamente en el escenario. Pero bueno, discusión. Oye, sí, quiero pasar un par de avisos, después de que hable Alberto, un par de avisos y para después ya ir haciendo uno... Yo creo que la... Tenemos sorteo, eso es lo que quiero decir. Como yo soy bastante conservador para ciertas cosas, creo que hay cosas que no han cambiado, ¿ya? Y el pan sigue siendo importante, ¿ya? Y comer proteína. Sí, los partidos no. Sí, sigue siendo importante y cosas así. Para que hacer la distinción. Entonces, en ese contexto, y en Chile el asado es importante, en fin. Exacto, ahí está. Exacto. Yo creo, perdona Alberto, yo creo que solo hay que cambiar la frase, no solamente decir al final del día no somos comunistas, sino que al final del día no somos líquidos. También hay que incluir. Me gustó. Tipo Macari, la voy a incorporar. Yo escribí un artículo una vez que se llama Todo lo líquido se fortalece en lo sólido. Así que, pero bueno, lo que quiero decir simplemente es que
creo que efectivamente el proceso que viene es un proceso en el cual la necesidad de sostener las condiciones operacionales, digamos, para los candidatos, van a ser muy complejas. Y creo que hay atributos personales que resuenan mucho en el sentido común. Por ejemplo, si la derecha sigue siendo la derecha que uno conoce, ¿ya? Va a empezar a darle duro con las historias desprolijas, ¿ya? De Boric. Boric, todos sabemos, no es Jackson. Jackson es un tipo que se cuida, que si se fue a tomar a un bar, ¿ya? Y se está curando, tiene un amigo que anda con él que lo agarra y se lo lleva para la casa, ¿ya? Gabriel no anda con ese amigo, anda con un amigo que se pone a pelear con él, ¿ya? Entonces, Qué buen ejemplo, weón. entonces, esas No hay historias que nada van a más empezar a, chileno que eso. que van a empezar a circular y qué sé yo, ¿ya? Va a aparecer las cosas que la derecha hace. O sea, van a decir, oye, ¿y cuántas horas trabajó Boric antes de llegar a ser diputado? Oye, ¿está titulado Boric? Oye, van a empezar con eso, ¿ya? Con esa cantinela. Esa cantinela depende cómo se construya, depende si está hecho a bien, no si está hecha al estilo de la caricatura que se está convirtiendo de repente cierta derecha tipo Marinovich, digamos, sino que si está hecha así con delicadeza, ¿ya? Con conservadurismo reposado, ¿ya? Esas cosas te envuelven candidaturas, te ponen en una camisa de fuerza, ¿ya? Y tienes que empezar a tratar de salir de ahí. Y eso es muy complicado. Eh, por supuesto, si un candidato no quiere estar allí y sencillamente quiere hacer lo que hacía Mirko, yo creo que en eso encuentro razón a Mirko, de que si uno quiere ir para adelante, eso es muy valioso, eso es muy potente. Y no pasa probablemente que se quede estancado el candidato. Pero es muy difícil, las candidaturas son muy reactivas, tu gente quiere que le devuelvan la moral respondiéndole al maldito que dijo no sé qué cosa, y a veces tenéis que conservar al grupo interno y sacrificar lo externo. Es un infierno. ¿Ah? Es un infierno. O sea, los candidatos presidenciales son un infierno. La tectónica de placas es muy intensa. Entonces, creo que ahí es donde se meten los problemas. Ahora, es cierto, insisto, Jasna Proboste se le puso el mundo muy difícil. El mundo anterior estaba regalado. Lavín Jadwe estaba regalado. El ancho Esto camino no al está medio. regalado. Sí. Claro, esto Lo no está cual, regalado en lo, absoluto. lo cual hay que decir en este minuto que hace muy linda la política, porque, o sea, es fácil ser general después de la batalla. A veces ni siquiera es tan fácil, pero ser antes muy difícil. Tenía que entrar, ahora seguramente aquellos que le dijeron, no, ya tenéis que entrar antes para bajar esa energía. Podríamos ver que Yarna se sume a Boric, No, por ejemplo. ¿para qué? No, no lo vamos a ver. No sé, La pregunta los abierta, partidos y los parlamentarios necesitan un candidato para acompañar la foto. Porque me decir ya, y si nos cuadramos todos con Boric ahora y negociamos esta cuestión, no, se les quiebra la DC. Se van con Sichel, pues, weón. No, no algunos se van con que se van Sichel. a. Se van con Mariana Elwin, si ni siquiera es tan terrible. Mariana les va a estar diciendo, cabro. Bueno, la AS, pero la Yarna en la izquierda de la AS, no, ella no tendría problema con eso. Carmen, no lo permitas. Tía Carmen, no lo permita. No, que pueden haber muchas cosas, porque yo creo que esto es interesante y quiero repasar o analizar o profundizar en este tema de el mundo del jaduismo o ciertos votantes de Jadwe, que repito, no son todos, pero son muy intensos, en que no podemos negociar con neoliberales. El sopaipillas. ¿Ah? Es decir, que oses cruzar la frontera de la izquierda de verdad, que está en el Frente Amplio, para ir a la izquierda neoliberal, que era el socialismo, ¿no? Es negociación, es claudicación y por lo tanto, finalmente es lo mismo de siempre. Está muy presente esa pulsión, esa latencia. Entonces, ¿cuál es el escenario grande que estamos viviendo desde el punto de vista del contenido? Más allá de toda esta conversación que ha sido sobre tácticas y estrategias electorales, ¿no? El contexto sociopolítico grande. El contexto sociopolítico grande es que el estallido es el punto cero de lo que muere, fin del neoliberalismo,
en una dimensión de desplome de las instituciones y las estructuras de poder convencionales, Dixit, partidos, presidencia, iglesia, todo, pero lo que viene, ¿ah? No lo tenemos claro nadie, no hay modelo en el mundo que venga a reemplazarlo. No hay mapa de lo que viene, hay que hacerlo. Y entonces, en algún sentido, para el mundo de la izquierda es similar al año 89, ¿ya? Ante la caída del muro. No hay nada para adelante. ¿Qué hace la izquierda? Vamos a oponernos a lo que hay. Eso es, nos oponemos a lo neoliberal. Pero no tenemos modelo de reemplazo. Vamos a balbucear algunas respuestas, ¿no? Y entonces por eso que Jadwe elabora un programa socialdemócrata, que su jefe de campaña construye como socialdemócrata. Lo que hay que hacer, hay que construirlo, y entonces hay que negociarlo en un sentido amplio. Hay que instalar muchas conversaciones. El mundo de la concertación, de la desconcertación, a la que yo le puse el apelativo, el timbre del Partido del Orden, en su momento su pulsión natural, porque ese mundo político, con sus partidos y sus votantes, tenía un pequeño grupo controlador, el Mapu Martínez, y ese mundo tenía su vista instalada en la derecha, y eso es el Partido del Orden. Ese mundo, señor auditor, ya no existe. Y el neoliberalismo no es restaurable, porque incluso en la derecha entienden que tienen que ir a otra cosa que tampoco saben qué es, y por eso el nivel de desafección y derrota. Entonces, negociar hoy día, hablar con otros, en un sentido amplio, no es lo mismo que hacerlo hace 5 o 10 años, porque negociar en el contexto neoliberal te condenaba a reproducir el sistema neoliberal, porque no había más. Negociar en este contexto en condiciones sine qua non para construir lo nuevo, porque nadie sabe lo que es. Nadie tiene una hoja de ruta clara. Hasta el minuto, el mundo de la izquierda sabe más bien lo que no quiere, y tiene algunas soluciones prácticas, y Jadwe ensayó algunas cosas, ¿no? La farmacia popular en Recoleta como alternativa, pero son soluciones puntuales, no hay un gran programa, como uno podría decir en el programa de Allende, ¿no? Completo. Entonces, todas esas cuestiones hoy día nos han cambiado el contexto, y es necesario comprender que van a haber puntos de encuentro para todos, porque todos están desorientados y golpeados. Entonces, si el día de mañana Yasna o Paula dicen, oye, a ver, hablemos con Boric, a mí no me extrañaría. No estoy hablando de la dinámica electoral, de la sobrevivencia de los grupos, que es siempre lo que prima. Pero vamos a tener que ver estas conversaciones, vamos a tener que ver estos diálogos, incluso con fronteras o traspasando fronteras insospechadas, porque el país no tiene modelo, no tiene proyecto. Sí. Déjame decir una cosa que me quedó resonando en esta, a propósito también de tu intervención y por supuesto las limitaciones que hay en ciertos sectores de la izquierda, que yo igual quiero decir probablemente la única cosa favorable que diré, además digamos de que lo admiro y lo estimo como persona de Daniel Jadwe, pero pensándolo en lo político, es que yo sí creo que hay una ganancia que eventualmente puede dilapidarse por la magnitud del fracaso, del dolor que hay en este minuto, pero que eventualmente puede ser un activo en el futuro para, no solo para el PC como estructura, sino para ese mundo. Porque yo creo que hay una cosa que sí hace Jadwe, no ahora en la campaña, que es lo que lo ubicó en la pole position para la campaña, es que sacó al Partido Comunista ya hace varios años de una zona de confort de los mega relatos. Incluso lo voy a decir, lo que pasa a veces caricaturescamente con el tema internacionalista. En general, hasta hace pocos años atrás, o todavía, digamos, hay gran parte de la izquierda, de esa izquierda, que en realidad lo que mira para poder justificarse frente a otros son ejemplos internacionales. La izquierda como está ávida, entonces ganó tal gobierno en Ecuador y ahora el Evo en Bolivia y no sé qué, como tratando de buscar, porque efectivamente había una incapacidad después del golpe, digamos, después del paso de la dictadura, de construir relatos propios. Y en eso Jadwe logró sacarlo. En este minuto, esto que estoy diciendo puede valer callampa, digamos, pero porque además se perdió cuando había que ganar, pero es un activo que puede seguir creciendo. No solo me refiero a lo municipal, sino a la lógica de que uno puede construir en la incerteza de sentarse en una mesa con gente, decir,
Ya, ¿qué podríamos hacer para cambiar las condiciones de vida aquí, de nuestra comunidad, de la esquina, y no solamente lo que pasa más allá? Yo creo que en eso igual hay una cosa, y por eso más también se explica, insisto, si Jadwe hubiera sacado los mismos 700.000 votos y Boric hubiera sacado 650.000, sería un gran éxito, con los mismos votos, la misma gente que fue a votar, sería igual, le habría ganado a los candidatos de la derecha, etcétera. Digo que, por supuesto, habrá que matizar y que yo creo que igual hay ciertos aprendizajes, pese a que yo te respeto tu opinión, Mirko, pero creo que hay ciertos matices en algunas cosas que han ido avanzando, pero otras que claramente no estuvieron a la altura para la justa electoral que teníamos por delante. ¿En qué sentido discrepas de mí? ¿No entendí? No, en el sentido de que tú tiendes a mirar una cosa que sigue existiendo, ese mundo, cuando tú lo decís rojerío, como en aquellas cosas que están efectivamente mucho de pasado. Bueno, yo creo que igual, no en esta campaña, en este proceso dejado presidenciable, hubo ciertas cosas que fueron avanzando. Yo creo que eso es una buena noticia para ese mundo de la izquierda. No, por supuesto, siempre se está evolucionando, eso es una condición sine qua non. Sin embargo, a lo que yo aludo es que ese mundo, aparte de un diagnóstico, y esto es el diagnóstico oficial del partido, su tesis, ¿no? De que el estallido social, ¿no? Es un momento de derrota del gobierno de la derecha. No, por supuesto que no. Aquí estamos claros que no. Eso es así, es literal, estoy dando una información. Sí. Entonces, como la derecha está en su peor momento, es el momento de la izquierda. ¿Hagamos sorteo? Te digo, eso es un análisis muy limitado, porque estamos ante una crisis de todo, incluyendo los partidos de todo el sistema, porque es lo que vimos el fin de semana. ¿No? Los partidos que todos los analistas decían, hoy el Partido Comunista movilízase. Yo leí a mi amigo, y ahí lo hemos invitado mucho, Sergio Jara, el Partido Comunista tiene 600.000 votos duros, entonces gana Jadwe porque Boric difícilmente. Callampa. No fue mucho el analista que dijo la UDI moviliza, la verdad. La mitad de la UDI votó Sichel. Los partidos no son lo que eran. Igual yo me quedo con la reflexión inicial en este podcast. La dijo Alberto hace como 1 hora y cuarto. No lo dijo así, pero emporcaron el nido. Acaban de destruir los estúpidos a la derecha. Se lo dijiste más o menos así, ¿no, Mayor? Sí. Ya. No. Oye. No, imperdonable. Imperdonable. Venezolano, Chilezuela. Sí. Chilezuela. Sí, así que, sí. Oye, ¿cuál sorteamos? ¿Este o este? La cabeza, que es más fea. ¿Por qué vamos a sortear la cabeza? La pregunta era una pregunta capciosa. Porque lo vamos a sortear solamente entre los que son de la membresía, sí, y lo vamos a hacer aquí públicamente. Ustedes lo van a ver. Mira, como Sábado Gigante. Como Sábado Gigante. Peso en gel le regala una. Y no vamos a sortear esto. Qué gran concurso cuando estaba Don Manuel. Don Manuel. Hasta el fin de su día estuvo Don Manuel. Oye, y no vamos a sortear esto porque la gente de la membresía, todos ya lo tienen, pues, sí, esa es la gracia, todos y todas. Obvio. Nosotras ya lo tenemos, Jaime Baza. Oye, es bueno lo que hace eso. Mira quién tengo acá. ¿Quién? Al tuyo, ¿no? Mira. Jadwe. Fredo. No, Fredo, no, weón. Si queréis sacar el Sony. No, Fredo, no, weón. No te lo acepto. No, Fredo. No, está bien. La cantidad de errores del Jadwe. No, te pasaste, weón. No tengo nada para mostrar. No tengo nada para mostrar. Saca esa foto. Por esa foto el podcast, por favor. No, soy malo. ¿Sabes qué? Eres bien malo, weón. No, la naturaleza de Fredo, de Jadwe es Sony, pero en esta última semana fue Fredo. Bueno, no ¿sí se o no, olviden... Alberto Mayor? Alberto Mayor, dame el voto. No se olviden... el voto, refréndame el voto para los Padrinos Awards. Mira, Mirko, te voy a hacer casado por tus palabras. Ahora alguien, así súper fanático de Jadwe, va a recortar este pedacito, estos 30 segundos, y los va a poner en Twitter, y va a decir además, estos son los votantes de Boric, no sé qué. Macari, que votó por Piñera y es de derecha. No, si ahora da lo mismo lo de Piñera, ahora votaste por Boric. Lo relevante que votaste por Boric. ¿Viste? No, pero voy a decir por después... Boric porque soy de derecha y había votado por Piñera. Porque uno en la vida tiene que nacer votando por alguien y morir votando por alguien. Porque la derecha fue a votar por Boric, dicen. Esa es la explicación, claro. Oye, ya, weón, me la dieron. Vamos a miré recién el número actualizado, está hasta la membresía hasta el número 334, ¿ya? Entonces vamos a hacer aquí sorteo, espérate, ¿cómo es la wea aquí? 334.
Entonces, esto que voy a hacer ahora no vale, pero si uno aprieta acá, le sale el sorteo, el generador de números. Entonces, por ejemplo, sale ahí el 77. 77. Si yo aprieto de nuevo, sale otro, y así. Entonces, vamos a hacer un sorteo, porque toda la gente que está en la membresía tiene su tarjetita, todos tenemos nuestra tarjetita, hasta ustedes, y yo también tenemos nuestra tarjetita, yo la tengo en el celular. La Visa Cosa Nostra. La Visa Ese Cosa número, Nostra. 2375 UF, ese me gusta. No, eso es un aviso. ¿Dónde? No sé, no, ese aviso. Esta es mi tarjeta, sí. por ejemplo. Ese es mi número de socio. Yo soy el 222. Bueno, todos los que están en la membresía tienen su número de socio y vamos a sortearlo. La siguiente vez que apriete, voy a hacer una vez más al agua. Al agua. Ya, la siguiente se lleva la cabeza a caballo. Aprieto. ¿Está sacando la lengua aquí en el caballo? ¡Oh, el 8! 8. El 8. Ya, no sé si tengo la lista abierta acá de los... Parece Ya, pero que no. ¿cómo? No sé. El 8. Carlos Filippi. Carlos Filippi de Coltauco. Carlos Felipe de Coltauco, que es parte de la membresía, Qué grande. ganar su cabeza de caballo de los amigos El caballo se fue a Coltauco. Se fue a Coltauco. Zona Guasa. Sí. La cabeza de Jartún, ustedes ya saben, @ la cabeza de Jartún en Instagram. Así que le va a llegar por correo. Así que felicitaciones a toda la gente de la membresía. Ya, antes de pedirles una reflexión final para ya ir cerrando este capítulo ultra larga duración, esta semana tenemos seminario. Bueno, hicimos ya la mayoría de ustedes seguramente lo vio, hicimos con Alberto, no llegó Mirko el sábado, no sabemos en qué estaba, pero tampoco tenemos dudas, aunque no tenemos pruebas. Estaba preparando el resultado el domingo, trabajando para eso, no, yo no dejo las cosas al azar. Estaba con esas mismas orejeras que ustedes están ahí llamando. Hola, te estamos llamando el comando Gabriel Boric. Hola, soy Gabriel Boric y quiero decirte que... A mí me llamó Lavín. Quiero leerte un poema. Quiero leerte un poema. Sí. De Vicente Huidobro. Claro. Hola, soy Gabriel Boric. ¿En tu casa tienes un árbol? Esa es la pregunta. Sí, voy para allá. Oye, además que ya le pusieron la casa en el árbol, que es de los prisioneros, y Jorge González apoyó a Jaude. Sí, pues. Pero va a apoyar a Yo creo Gabriel. que por eso Jaude quería liberalizar la droga en la influencia de Jorge González. Ya. Tenemos seminario entonces. Bueno, ya lo saben. Viernes y sábado para mirar todos los resultados que dejó esta primaria, que son hartos, y poder proyectar políticamente el de la futuro. primaria a la primera vuelta, eso Sí, es. justamente. Y vamos a estar con Números, Callis, percepciones, sí. Axel Callis y con Cristóbal Velolio para hacer buenos análisis y hay buenas presentaciones. Nos la vamos a jugar como siempre, así que, pero la gracia es que además después de la semana siguiente está el de Fútbol y Poder. Entonces tenemos una oferta especial, lo tienes que mirar en la página web, seminarioslacosanostra.cl. Te inscriben los dos, básicamente por el precio de uno, el que normalmente es el precio de un seminario, vaya a los dos seminarios. Entonces estamos 2 fines de semana seguidos a todo cachete. Y para que no pregunten tonterías, que yo quiero ir solo a uno, puede ir a uno, pero tiene que pagar Casi el lo precio mismo. Total de uno. Sí. Si eso lo puede hacer. Alguna gente lo ha hecho, también los queremos. Pero nos gustaría estar obvio. 2 fines de semana. Lo que pasa es que hay gente que en realidad detesta el fútbol. Pero igual son giles, si vamos a hablar de fútbol y poder, ya tú sabes. ¿Y con quién vamos a estar en el seminario de fútbol? No, gente desconocida, un periodista deportivo que está haciendo sus primeras armas, informador de cancha, Felipe Bianchi. Premio Nacional de Periodismo Deportivo, hay que decirlo. ¿Quién más? Y otro también que está haciendo como de notero, para hacer un matinal del cable, Fernando Paulsen. Es rugbyista, ¿no? Y futbolista viene llegando a hacer su práctica en Estados Unidos, en Austin, Texas. Sí, Fernando Paulsen. Esos dos, y Paloma Norambuena, que la conocen menos, reconozcámoslo, que fue vicepresidenta de Colo Colo, es abogada, un personaje muy interesante, muy particular. Así que eso es lo que tenemos, y en una de esas sumamos a alguien más, pero se los contamos en el próximo podcast. ¿Qué tanto? No, tenemos un especial, contémoslo. No, pues se no viene, el conversatorio. Es que es la gran disputa del fútbol chileno y de la política de los últimos 10 años. ¿No? Sí, bielcistas, pero mientras no está la firma puesta, versus acostistas. Eso sí. Yo lo voy a decir. No lo digáis, si no tenemos la firma. Yo hablé con ella hoy día, así que. Ya, listo, ya. Ansiosa de estar con Karina Oliva. Excelente. Sí, señor.
Eso significa de que la además firmaremos Católica. la paz durante el evento. Hincha de la Católica, acérrima, igual que Gabriel Boric, porque Sichel, igual que Mayol, es de la U. ¿Sí? ¿De la U? ¿De la U? Sí. No, y Ah, Gabriel además cometió un pecado mortal que logró, esa es la gracia de Gabriel, que comete pecados mortales que después logra que lo perdonen. Cometió un Ese pecado Julito, mortal ese mientras es era... la mayor virtud de Julito César, ¿eh? Sí, pues, Perdón, no, en eso Julio perdón, César es el perdón. más grande, sí. y, Pues. y Pero, crece, y crece. pero Gabriel, cuando era senador universitario en la Universidad de Chile, llegaba con la camiseta de la Católica a las sesiones del Senado Universitario. Qué ordinario. Y eso era, pero un espanto, era Un tan espanto. mal visto, Un espanto. Un espanto. horroroso. Tiene problemas Horroroso. con las poleras y las camisetas. ¿Ah? Parece que Sí, ahí hay una beta. Sí. él Oye, mismo y lo lo otro dice. lo comentó hace un rato Macari, pero en algunos días más, por ahí por el miércoles, jueves, tendremos también arriba en la página web para que lo vean, 2 talleres de amigos nuestros. ¿Ya? Estamos aquí también sumando amigos, los amigos de Linkin con el taller de líquido, que ya lo comentó Macari, ahí le vamos a entregar la información, y el taller de René Naranjo, de cine. ¿Ah? Así que hemos hecho seminarios con René. Así que también ahí les vamos a enviar la información a la gente de la base de datos y si no, toda esa información tú la vas No, y revisando en la próximamente web. vamos a tener talleres de cocina, talleres de crochet, Cocina y poder. taller de macramé, Sí, vamos a ¿no? hacer. Manualidades. Vamos a hacer una filial de Sema Chile en la Cosa Nostra. Muy bonito, muy bonito, Sí, muy porque bonito. estamos en la época líquida femenina, entonces vamos a hacer, Invitamos a Lucía. sí, vamos a hacer un Jaime Baza, todas nosotras. Entonces vamos a salir Alberto, Darío y yo con delantal cocinando. ¿Tú te das cuenta de la cantidad de incorrecciones que he dicho, bueno, en 30 segundos, bueno, Macari? No sé, toda mi vida desde que nací La vida es eterna en 30 segundos. Macari. Ya, es la hora del ñafle en Valencia y eso, no es en vivo, pues, weones, no es en vivo. ¿Cómo va a ser en vivo un podcast? ¿Cómo quieren que Alberto Mayor lo pongamos a las 4 de la mañana hora Valencia a empezar el podcast? Eso lo hacemos en la red nomás porque, bueno, son contratos millonarios, pero... Transparencia, la sociedad de la transparencia. Yo quiero ser transparente con ustedes. Los queremos mucho. Nos vemos en el seminario y en el próximo podcast. Yo de los niños los quiero Adiós. mucho. Tu. Y no me huevo en toda la emisión, Macari, ¿eh? No me huevo en toda la emisión. Muy bien. Chao. Estamos grabando todavía. Chao. Ah, Chao. ya, no sé. Chao. Chao.